Durante siglos, se nos ha enseñado a idealizar el amor, a ponerlo en pedestales, cantarlo en canciones y perseguirlo como si fuera la salvación definitiva de nuestra existencia. Pero, ¿y si todo esto fuera una ilusión? ¿Y si detrás del romance hubiera algo mucho más primitivo operando silenciosamente? ¿Es posible que lo que llamamos amor no sea más que un disfraz elegante de un instinto biológico? ¿Y si las emociones femeninas, que tanto nos conmueven, fueran mecanismos de control tan antiguos como la propia humanidad? La respuesta corta es sí, y la larga es mucho más incómoda de lo que imaginas. Este video no viene a consolarte, viene a mostrarte, sin anestesia, cómo una parte esencial de nuestra cultura sentimental podría ser una construcción basada en necesidades, no en verdades. Y una vez que lo veas con claridad, nada volverá a ser igual. Si algo en ti ya comenzó a despertar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque esta serie es solo el comienzo. Y por favor, comenta si alguna vez notaste patrones emocionales que hoy ves con otros ojos. Desde pequeños, nos enseñaron que el amor es lo más puro que puede sentir un ser humano, que encontrar a esa persona es el sentido último de la vida. Nos lo vendieron envuelto en promesas de plenitud, como si fuera una experiencia casi mística. Pero, ¿y si esa idea no fuera más que un engaño cuidadosamente elaborado? ¿Y si el amor no fuera divino, sino funcional? Arthur Schopenhauer no tenía dudas. El amor es un truco, un mecanismo frío, invisible y extremadamente eficaz que utiliza la especie para perpetuarse. No hay poesía en ello. No hay destino, ni almas que se reconocen entre millones. Lo que hay es necesidad, biología, programación genética disfrazada de romanticismo. Nos enamoramos, no porque decidimos hacerlo, sino porque algo dentro de nosotros, más antiguo que nuestras palabras, nos empuja hacia ciertos cuerpos, ciertos gestos, ciertas fragilidades. No porque amemos desde el alma, sino porque algo nos dice, esto puede reproducirse, esto garantiza supervivencia. El flechazo que llamas destino no es más que una reacción bioquímica, un impulso diseñado para engancharte, mantenerte interesado, asegurarte cerca el tiempo suficiente como para cumplir con el mandato de la especie. Eso que tú llamas amor, con toda tu sinceridad, es solo una estrategia evolutiva. Y mientras tú te lanzas al abismo con cartas, flores, promesas de eternidad, la biología sonríe en silencio. Ya cumpliste tu papel. Ya caíste en la red. Porque el amor, tal como lo vives, no es libertad, es programación. Schopenhauer fue claro, lo que sientes no te pertenece. Tus deseos no son tuyos. Son herramientas de algo más grande, más ciego, más antiguo. Y cuanto más idealizas esa sensación, más te alejas de ti. Porque el instinto no se cuestiona, solo se ejecuta. Y lo peor es que lo haces creyendo que estás eligiendo, que tú decidiste amar, que tú decidiste entregarte, cuando en realidad eras el canal, el medio, el peón. El amor no te elevó, te capturó. Mira su rostro y juras que hay algo sagrado ahí, pero lo que ves no es ella. Es lo que proyectas, es lo que tu cuerpo desea, lo que tus genes piden, lo que tu vacío espera llenar. No amas a quien ves, amas a quien tu biología eligió por ti. Y así comienza la cadena. Una tras otra, historias repetidas con diferentes nombres, pero con el mismo guión, siempre creyendo que esta vez es distinto, siempre cayendo en la misma trampa con envoltorios nuevos, porque nadie te explicó que el amor nunca fue lo que pensabas. Y mientras no lo veas por lo que es, seguirás creyendo que estás viviendo una historia única, cuando en realidad estás ejecutando un patrón que se repite desde que existe la especie. Mientras el hombre se pierde en la poesía del amor, la mujer, sin saberlo del todo, opera desde otro lugar, uno más antiguo, más intuitivo, más eficaz. No es malicia, no es manipulación premeditada, es estrategia natural, es supervivencia afinada durante milenios. Arthur Schopenhauer no la retrata como enemiga, la muestra como lo que es, una criatura moldeada por las leyes de la selección, no por las de la razón. Ella no ama como tú, ella no se entrega desde el delirio romántico. Ella calcula, incluso cuando cree sentir, porque lo que guía su elección no es el corazón, sino la necesidad. Tú miras su sonrisa y ves dulzura. Ella sonríe, pero por dentro evalúa. Observa tu postura, tu tono, tu capacidad de resolver, tu estabilidad. No por superficialidad, sino porque su instinto la empuja a elegir con precisión quirúrgica al hombre que garantiza protección, recursos y continuidad. Eso no se enseña.
Eso se hereda. El hombre ama desde el impulso, la mujer desde la selección. Tú te lanzas de cabeza. Ella espera, observa, decide. Y cuando decide, lo hace no desde la lógica abstracta, sino desde una sabiduría corporal, una inteligencia ancestral que no necesita argumentos. Lo siente, lo sabe. Por eso su forma de vincularse es distinta. Ella no confronta de frente. No necesita gritar. Controla con gestos mínimos, un silencio en el momento exacto, una mirada cargada de expectativa, una caricia que te eleva, seguida de una distancia que te destruye. No hay guerra, hay pulso emocional. Y en ese juego, ella siempre va un paso adelante. No se trata de condenarla, se trata de entenderla. Porque mientras tú crees que estás construyendo una relación, puede que estés siendo moldeado. No porque ella te odie, sino porque su necesidad de asegurar lo que quiere es más fuerte que cualquier cuento de hadas. Es su naturaleza, es su programación. Cada lágrima puede tener un mensaje oculto. Cada gesto de ternura puede esconder una prueba. ¿Reaccionas? ¿Te desestabilizas? ¿Corres tras ella? Entonces, el juego funciona. No porque ella lo haya planeado, sino porque su instinto se afina con cada experiencia. Lo inconsciente también entrena. Y ahí es donde el hombre pierde, una y otra vez. Porque ama desde la urgencia, desde el deseo de ser elegido, sin notar que ella ya lo está observando como quien examina una llave. ¿Abre o no abre la puerta que necesito? No es crueldad, es selección natural. Y tú, si no despiertas, si no comprendes la danza silenciosa que se juega detrás de las palabras bonitas, seguirás cayendo, no por falta de amor, sino por falta de entendimiento. Y es en esa falta de entendimiento donde comienza tu derrota. Porque el que no sabe cómo funciona el juego, siempre juega para perder. El error más común del hombre enamorado no es amar, es creer que el amor basta. Se convence de que su entrega es virtud, de que su disponibilidad es valor. Cree que al darlo todo ganará todo. Pero nadie le dijo que el tablero ya está diseñado. Y él juega sin conocer las reglas. El amor, lejos de ser un espacio sagrado, puede convertirse en un terreno minado. No porque la mujer lo haya sembrado con intención oscura, sino porque la dinámica entre deseo y necesidad está profundamente desequilibrada. Mientras él se lanza al vacío con los ojos cerrados, ella mide la profundidad antes de dar el paso. Schopenhauer no hablaba de maldad femenina, sino de programación instintiva. La mujer no manipula porque sea perversa, sino porque aprendió, consciente o no, que sus emociones son herramientas. Un silencio a tiempo puede abrir grietas. Una lágrima puede redibujar límites. Una retirada repentina puede volverte adicto a su presencia. Y tú, sin saberlo, respondes como lo han hecho millones antes que tú. Cedes, cambias, te doblas. Te transformas en la versión que crees que ella desea, sin notar que ya has dejado de ser tú. Porque estás jugando un juego en el que el premio no es ella, es su aprobación. Y ese tipo de amor no libera, esclaviza. El gesto dulce se convierte en prueba. La palabra no dicha se vuelve castigo. La ternura se convierte en moneda emocional. Te das cuenta, pero tarde. Ya estás dentro. Ya reaccionas a cada mensaje, a cada ausencia, como un animal condicionado. El hombre se vuelve adicto a señales que no controla. Se convierte en lector obsesivo de gestos ambiguos. Interpreta el silencio como misterio, la frialdad como profundidad, la distancia como romanticismo oculto. Y así, la confusión se convierte en vínculo. Ella no lo planifica, pero sabe cuándo aparecer, cuándo mirar, cuándo hablar. Su instinto lo sabe, y eso le basta. No necesita manipular con maestría si tú ya estás buscando razones para justificar lo que no entiendes. Y aquí es donde el juego se vuelve perverso, no por intención, sino por repetición. Porque lo que no se comprende, se repite. Lo que no se enfrenta, se normaliza. Y el hombre empieza a creer que amar duele, que amar es perseguir, que amar es rogar. No te das cuenta de que ya no estás eligiendo, estás suplicando. No estás construyendo amor, estás intentando no perderlo. Y cada gesto que haces desde miedo a perder te vuelve más predecible, más pequeño, más moldeable. Eso no es amor, es dependencia decorada, es esclavitud voluntaria. Y lo más peligroso de todo es que ni siquiera sabes que estás atrapado. Solo sientes que no puedes dejar de jugar. Creemos que el amor pertenece al alma, que es un puente invisible entre dos seres destinados a encontrarse. Lo envolvemos de símbolos, de promesas eternas, de espiritualidad.
Pero esa visión, tan reconfortante como frágil, se desmorona ante una verdad incómoda. El amor no es espiritual, es biológico. Detrás de cada atracción arrolladora hay un cálculo silencioso, una danza de genes que no vemos, pero que guía nuestras elecciones. No amas porque sí. Amas porque algo en ti detecta, casi sin que lo sepas, que esa persona representa una oportunidad de supervivencia, de reproducción, de estabilidad genética. Arthur Schopenhauer fue implacable al señalarlo. El flechazo, esa chispa que creemos mágica, no es más que la expresión visible de un mandato invisible: asegurar la perpetuación de la especie. Eso que llamas conexión puede ser simplemente compatibilidad evolutiva. Y ella lo sabe. No racionalmente. Lo siente en el cuerpo, en la forma en que se comporta cuando está cerca, en los momentos que elige para aparecer o desaparecer. No necesita teorías. Su instinto ha sido afinado por generaciones, y por eso puede influirte sin levantar la voz, sin explicar nada. Una sonrisa exacta, una pausa en la conversación, un gesto de fragilidad que activa en ti el deseo de protegerla. Ninguna de esas cosas son necesariamente planificadas, pero funcionan. Te enganchan, te hacen sentir único, necesario, elegido. Pero no eres único. Eres funcional. Eres la pieza que encaja en una necesidad inconsciente. Y eso no te desvaloriza, pero sí te ubica. Porque mientras crees estar en un cuento sagrado, tal vez solo estés cumpliendo con un patrón tan viejo como la especie misma. Ella sabe, por intuición o experiencia, cuándo mostrarte afecto y cuándo retirarlo. Y tú, que has puesto tu valor en ser querido, caes en la oscilación como si fuera amor. Pero lo que vives no es amor. Es oscilación química. Es respuesta hormonal. Y si no lo comprendes, te pierdes. Porque empiezas a leer lo biológico como simbólico, a creer que su silencio es profundidad, cuando solo es cálculo, a interpretar su cercanía como destino, cuando solo es sincronía genética. El hombre que no se conoce confunde deseo con verdad. Cree que lo atrae lo eleva. Pero no todo lo que brilla guía. A veces solo deslumbra. Y esa deslumbración es lo que te ciega. Te hace construir castillos sobre terreno movedizo. Porque no amas lo que ves. Amas lo que imaginas. Y lo que imaginas no existe. Hasta que no mires con ojos limpios, seguirás llamando espiritual a lo que en realidad es instintivo. Seguirás jurando amor donde solo hay impulso. Y mientras no distingas entre lo que te mueve y lo que tú eliges, seguirás siendo arrastrado por un río que no te pertenece. Antes de continuar, quiero hacerte una pausa necesaria. Si todo lo que estás escuchando hasta ahora te incomoda, si algo dentro de ti se remueve al escuchar estas verdades que nadie se atrevió a contarte, entonces este mensaje es para ti. Este canal no está hecho para repetir lo que ya sabes. Está aquí para sacudir, para abrir grietas donde antes había certezas. Por eso, si sientes que esta conversación toca una parte de ti que siempre estuvo en silencio, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No para seguir escuchando lo mismo, sino para ver lo que otros prefieren callar. Y quiero leerte. Deja en los comentarios si alguna vez sentiste que estabas amando a alguien, pero en el fondo solo estabas siguiendo un impulso que ni tú entendías. Tu experiencia puede ser la chispa que despierte a otro. Ahora sí, volvamos a lo que nadie quiere enfrentar. La verdad emocional que nos hace libres, o nos encadena. La idea de que sentimos lo que queremos sentir es uno de los mayores engaños del hombre moderno. Nos gusta creer que controlamos nuestros afectos, que amamos por decisión, que elegimos a quien entregamos nuestro corazón. Pero, ¿y si todo eso fuera apenas una ilusión sofisticada? ¿Y si lo que llamamos libertad emocional no fuera más que obediencia inconsciente? Schopenhauer lo dijo sin rodeos: nuestros deseos no son propios. Nos atraviesan, nos poseen, se disfrazan de voluntad, pero en realidad son reflejos biológicos, impulsos heredados, necesidades escondidas en la profundidad de nuestro ser. Y cuando no lo entendemos, actuamos como si cada emoción fuera una elección, cuando en verdad es una reacción. El hombre se cree libre cuando ama, pero en realidad está atado, no a la mujer en sí, sino a lo que ella representa. Una promesa de pertenencia, un alivio a la soledad, una excusa para no mirar su propio vacío. No busca amar, busca ser llenado. Y esa búsqueda no es consciente. Por eso se repite. Por eso cambia de rostro, pero no de estructura. Cree que esta vez será distinto, pero lo que está diferente es solo el perfume. El patrón sigue intacto. Ella, desde su biología, responde al mismo guión. No por crueldad,
sino por lógica evolutiva. Busca lo que garantiza seguridad, estabilidad, futuro. Y él, creyendo ser protagonista, apenas encaja en ese diseño ancestral. El matrimonio, por ejemplo, ha sido glorificado como un pacto de amor eterno, pero Schopenhauer lo veía como un contrato disfrazado. Un acuerdo tácito entre necesidades complementarias. Tú me das permanencia, yo te doy descendencia. Tú me das estabilidad, yo te doy acceso. Nada de esto es romántico, pero es real. Y lo que no es visto con claridad acaba dominando desde la sombra. El hombre que no comprende esto vive atrapado en papeles que no eligió. Cree que perdió el amor de su vida, cuando en realidad solo fue descartado por no cumplir una función. No fue personal, fue funcional. Y mientras no entienda que el amor también obedece a reglas no escritas, seguirá interpretando rechazos como injusticias, cuando en realidad fueron decisiones estratégicas. No era su alma la que no encajaba, era su utilidad. Aquí es donde comienza la verdadera libertad. No en amar sin medida, sino en observar sin vendas. En dejar de mendigar afecto y empezar a leer los movimientos con lucidez. No para manipular, sino para comprender. No para herir, sino para no ser herido. Porque hasta que no reconozcas que tu libertad emocional ha sido una jaula con paredes invisibles, no podrás romperla. Y seguirás llamando amor a cualquier cosa que alivie tu ansiedad, aunque te cueste a ti mismo. Todo hombre que se entrega sin entender, inevitablemente se pierde. No porque amar sea un error, sino porque hacerlo desde la carencia lo convierte en rehén de su propia necesidad. Y cuando la necesidad es más fuerte que la identidad, el sometimiento deja de parecer extraño. Se normaliza, se convierte en rutina emocional. Él comienza adaptándose, sutilmente. Cambia pequeños hábitos para agradar, modifica opiniones para evitar conflicto, reprime deseos por miedo a perderla. Lo hace convencido de que así protege el vínculo. Pero en realidad, está renunciando a sí mismo, trozo a trozo, en nombre de una conexión que quizás nunca fue recíproca. Y ella, sin declararlo, lo percibe. No porque sea cruel, sino porque su naturaleza detecta debilidad emocional. El hombre que se doblega, que está siempre disponible, que responde a llamados sin cuestionar, se vuelve transparente, predecible, y lo predecible deja de atraer. Schopenhauer lo anticipó con brutal claridad. El hombre que se borra para ser aceptado pierde el respeto de quien lo observa, porque nadie admira lo que se arrodilla sin motivo. Nadie desea lo que está demasiado dispuesto. Así nace el ciclo. Él da más para recuperar el interés. Ella se aleja porque ya no siente desafío. Él insiste con gestos, palabras, promesas. Ella responde con distancia, silencios, confusión. Y él, en lugar de detenerse, se entrega aún más. Lo que comenzó como entrega amorosa se transforma en desesperación. Ya no ama, ruega. Ya no propone, obedece. Y en ese proceso, deja de ser un hombre para convertirse en una sombra de sí mismo. Una figura diseñada para agradar, pero incapaz de sostener su propio centro. La paradoja es cruel. Cuanto más busca ser amado, menos digno parece. Cuanto más ofrece sin ser solicitado, más se desvanece su valor. No porque lo que da no sea valioso, sino porque proviene de un lugar de miedo, no de plenitud. Ella no necesita decir nada. Le basta con observar cómo él gira en círculos, atrapado entre el deseo y la frustración. Basta con un te extraño justo antes de marcharse, con un nadie me entiende como tú mientras se aleja con otro. Y él, en lugar de cuestionar, se culpa, se pregunta qué hizo mal. Intenta volver a ser el hombre que ella amaba, sin notar que ese hombre nunca fue él. Fue una versión que creó para complacerla. Ese ciclo no termina hasta que lo rompe. No con ira, ni con venganza. Con claridad. Con la decisión de no mendigar más, de no ajustarse a moldes que no lo contienen. Porque el amor no puede florecer donde hay sumisión emocional. Y mientras no lo entienda, repetirá la historia. Con otros nombres, pero con la misma herida. Hay un tipo de poder que no necesita imponerse ni declararse. Un poder que no grita, que no amenaza, pero que transforma el entorno sin que nadie lo note. Así es la influencia femenina, descrita por Schopenhauer no como un dominio agresivo, sino como una erosión constante, silenciosa, casi poética. Comparó su naturaleza con el agua. No ataca, no hiere con fuerza bruta, pero desgasta, y lo hace con precisión, con paciencia. Un gesto aquí, un silencio allá, una palabra a tiempo, un nada con demasiadas capas debajo.
No hace falta una estrategia sofisticada. Hace falta sensibilidad y memoria instintiva. El hombre que no ha desarrollado claridad interior cae sin darse cuenta, no por debilidad de carácter, sino por ignorancia del juego emocional que se desarrolla ante sus ojos. Él cree que ella actúa con espontaneidad, que lo que ocurre es casual, incluso confuso. Pero todo sigue un patrón, aunque no esté escrito. Ella sabe cuándo tocarte y cuándo retirarse. Sabe cuándo aparecer como consuelo y cuándo ausentarse como castigo. Y lo más desconcertante, muchas veces no lo hace con intención premeditada. Simplemente lo hace. Su cuerpo lo aprendió. Su historia lo repite. Y tú, sin mapas internos, te conviertes en intérprete de señales ambiguas. Lees entre líneas, analizas sus gestos, consultas amigos, miras conversaciones una y otra vez como si escondieran una clave secreta. Pero no hay clave. Hay ritmo. Y ese ritmo no lo marcas tú. Schopenhauer observó que el hombre vive la ilusión de que cada mujer es única, que cada historia será distinta. Pero no ve el patrón, no reconoce el guión. Cambia el rostro, cambia el contexto, pero el ciclo es el mismo. Ella observa, él idealiza, ella mide, él se entrega, ella se aleja, él implora, ella se aburre. No es maldad, es danza. Es estructura que se repite cuando no hay conciencia. Porque cuando no sabes quién eres, dependes de cómo te miran. Y si la única fuente de validación está fuera de ti, entonces cualquier caricia puede controlarte, cualquier ausencia puede romperte. La mujer que actúa desde este instinto no necesita gritar para marcar territorio, no necesita exigir para dirigir. Basta con soltar una frase cargada de ambigüedad. Basta con retirar la atención en el momento justo. Y tú, creyendo que la estás perdiendo, empiezas a perderte tú. La influencia no reside en lo que dice, sino en lo que provoca. Y si no lo entiendes, seguirás siendo movido como pieza en un tablero que ni siquiera sabías que existía. Porque el poder más eficaz es aquel que no se nota. Muchos creen que están viviendo una historia de amor, cuando en realidad participan, sin saberlo, de una transacción emocional. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, lleva consigo un precio no dicho, un mensaje que va más allá de lo evidente. Y el que no lo ve, lo paga con el alma. No se trata de frialdad. No se trata de que las personas no sientan. Se trata de que, en lo profundo, todos buscan algo. Protección, admiración, validación, compañía. Y cuando lo que se da espera algo a cambio, ya no es entrega, es contrato. Uno sin firma, pero con consecuencias. Schopenhauer lo intuía. Lo que llamamos amor muchas veces es solo una forma elegante de comercio emocional. Tú me das atención, yo te doy afecto. Tú me das estabilidad, yo te doy ternura. Pero si uno de los dos deja de ofrecer lo pactado, el otro se repliega. No porque dejó de amar, sino porque dejó de recibir. Y ella lo sabe. No con cálculos fríos, sino con una inteligencia emocional afilada. Sabe cuándo subir la intensidad y cuándo desaparecer. Sabe cuándo abrirse y cuándo volverse inaccesible. No por capricho, sino porque cada reacción tuya le muestra el nivel de control que tiene sobre ti. El problema no está en ella. Está en que tú creíste que el vínculo era espiritual, cuando en realidad estaba sostenido por intercambios sutiles. Tú dabas cariño esperando lealtad. Ella daba afecto esperando fuerza. Y cuando lo que esperaba no llega, deja de dar. Lo disfrazamos de incompatibilidad. De ya no eres el mismo. Pero en realidad, lo que ocurrió fue un desequilibrio en el contrato silencioso. Algo dejó de funcionar. Alguien ya no sirve a propósito del otro. Y cuando eso pasa, el vínculo se desarma como una economía en quiebra. El hombre que no entiende esto se vuelve reactivo. Trata de recuperar con más gestos, más palabras, más promesas. Cree que si insiste, si da más, ella volverá. Pero ella no se mueve por cantidad. Se mueve por percepción. Si ya no ve valor, no hay argumento que funcione. Ella no lo dirá directamente. No romperá el hechizo de forma brutal. Se irá poco a poco, emocionalmente primero, físicamente después. Y tú, atrapado en la niebla, seguirás dando como si eso bastara para reparar el vacío. Pero no basta, porque el vacío no es de atención, es de sentido. Cuando no entiendes el lenguaje detrás del lenguaje, siempre estás llegando tarde. Siempre estás interpretando lo que ya pasó, reaccionando en lugar de decidir. Y mientras tú crees que estás luchando por amor, en realidad estás tratando de restaurar un acuerdo que nunca comprendiste.
Porque amar sin conciencia es como firmar un contrato sin leerlo. El problema no es amar. El problema es necesitar ser amado para sentirse a alguien. Cuando el amor se convierte en medida de valor personal, ya no se ama al otro. Se lo utiliza como espejo, como termómetro emocional, como juez silencioso del propio merecimiento. El hombre que no se ha elegido a sí mismo busca desesperadamente ser elegido por alguien más. Se viste para agradar, habla para impresionar, se transforma para ser aprobado. Vive como si cada acción necesitara una recompensa, como si su existencia solo tuviera sentido si es reconocida desde afuera. Y esa dependencia no se nota al principio. Se disfraza de romanticismo, de entrega incondicional, de sensibilidad. Pero basta con que ella se aleje, con que no responda a un mensaje, con que cambie el tono de su voz, para que todo se derrumbe. Él se descompone, no porque la haya perdido, sino porque perdió su única fuente de validación. Schopenhauer fue tajante: nadie respeta lo que se entrega sin identidad. La mujer percibe, instintivamente, si estás completo, si estás pidiendo ser completado. Y si percibe vacío, compasión es lo mejor que recibirás. Atracción, nunca, porque la atracción nace del límite, del misterio, de la autonomía. Y el hombre que se vacía a sí mismo para gustar, se vuelve transparente, se vuelve utilizable, se vuelve olvidable. Lo más doloroso es que muchos ni siquiera lo notan. Creen que están siendo detallistas, amorosos, presentes. Pero en realidad están suplicando afecto con cada gesto. Están diciendo: mírame, valídame, elígeme. Y ella observa, no necesariamente con crueldad, pero sí con una lógica que responde a su beneficio. El drama, los celos, los silencios pueden ser estrategias de prueba, no para torturar, sino para medir, para saber hasta dónde puede afectarte, hasta qué punto eres moldeable. Y tú, mientras tanto, confundes manipulación con intensidad emocional. Crees que amar es aguantar, resistir, adaptarte. Pero cada vez que te sacrificas sin que nadie te lo pida, te abandonas un poco más. Cada vez que cedes por miedo, pierdes un fragmento de tu integridad. Y lo más trágico es que lo haces convencido de que estás construyendo amor, cuando en realidad estás destruyendo tu centro. Amar no es olvidarte de ti mismo. Amar no es transformarte en otro para ser aceptado. Amar, desde la carencia, solo genera confusión. Y donde hay confusión, no puede haber respeto, ni deseo, ni continuidad. El respeto nace cuando puedes caminar solo, cuando no temes al silencio, cuando no necesitas rogar. Y eso solo ocurre cuando dejas de buscar aprobación y comienzas a darte valor, porque quien no se valida por dentro, se arrastra por fuera. Despertar no es volverse frío, no es odiar a la mujer, ni renunciar al afecto. Despertar es mirar con otros ojos. Es comprender que todo lo que entregaste esperando ser amado era una súplica, no un acto de libertad. Es aceptar que la imagen de amor que te construiste fue una anestesia para evitar mirar tu vacío. El hombre que despierta no se aísla, se reestructura. Ya no ama desde la urgencia, sino desde la elección. Ya no da para ser aprobado, sino porque eligió dar. Ya no se moldea para ser querido, porque entiende que el amor verdadero no necesita máscaras. Schopenhauer no pidió cinismo, pidió claridad. Su filosofía no era un llamado a la soledad, sino una advertencia contra la ilusión. Porque mientras vivas creyendo que el otro te completará, serás esclavo de sus gestos, de sus palabras, de sus ausencias. Y eso no es amor, es dependencia. El verdadero poder no está en controlar al otro, sino en no necesitar control, en amar sin miedo, en estar, pero poder irte, en dar afecto sin perder la dirección. Porque cuando ya no temes perderla, es cuando realmente puedes verla, no como diosa, no como enemiga, como ser humano, con luces y sombras, virtudes y límites. El despertar masculino ocurre cuando ya no necesitas que te amen para saber que vales, cuando puedes disfrutar del amor sin volverte adicto a él, cuando puedes sostenerte solo sin cerrar el corazón, porque el amor deja de ser una trampa cuando dejas de usarlo para tapar tus heridas. Y es ahí donde comienza la verdadera libertad, no en alejarte de todo, sino en no volverte prisionero de nada. Cuando ya no necesitas convencerla de quedarse, ni suplicar por atención, ni ajustarte para ser visto, entonces eres libre. Y desde esa libertad, puedes amar de verdad. Porque quien ama desde la plenitud, no se arrodilla. Y quien no se arrodilla, no puede ser manipulado. Si llegaste hasta aquí,
es porque algo dentro de ti ya comenzó a cambiar. Quizás no lo puedas nombrar aún, pero lo sientes. Ese impulso de reconstruirte, de entenderte, de dejar de repetir. Y si eso está ocurriendo, no lo ignores. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque este viaje apenas comienza. Cada video es una pieza más en tu propio despertar. Y te invito a que comentes abajo. ¿En qué momento te diste cuenta de que estabas mendigando lo que deberías haber exigido desde tu integridad? Además, considera compartir este video con ese amigo que sigue cayendo en las mismas trampas, que sigue llamando amor a lo que solo es necesidad. Y si este contenido te tocó, quédate atento. Los próximos videos van a llevarte aún más profundo, porque despertar duele. Pero no despertar duele para siempre.